O sea, un científico llamado Carl Sagan argumentó que todo lo que existe en el mundo, igual podríamos decir en el universo, este, es polvo de estrellas. Entonces, dice, dice, somos polvo de estrellas. Esa es la frase que él dice. Somos. ¿Y por qué dijo esto? Bueno, ¿tendrá algún sentido esto con lo que dijo? Bueno, sí, porque se ha descubierto que cuando una estrella envejece y muere, se convierte en una supernova y explota. Explota y cuando explota esa estrella, este, libera lo que conocemos como elementos químicos. Cuando una estrella muere, no otra acá, explota y libera múltiples partículas de diversos elementos químicos. Entonces, y entre estos elementos químicos, pues, bueno, estos elementos químicos los podemos encontrar en una tabla que se le conoce como la tabla periódica de los elementos químicos. Aquí podemos ver, este, estos son, como, si no me equivoco, son 105 en total que se han descubierto hasta ahora. Y así se ve esta tabla periódica. Entonces aquí podemos encontrar estos elementos químicos y algunos de estos, todos o algunos de estos, vienen de, como les había dicho, de la explosión de las estrellas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, al hierro, que se representa con una Fe. Bueno, ahorita se los mando porque sí, se alcanzaron ya faltando los que lo están viendo. Deje de descargar esto y se los mando. De todas formas, ahí en el guía les puse un enlace, me acuerdo, para que puedan ver una. Está. Así se representa la tabla periódica de los elementos químicos. Y entre esos elementos químicos tenemos eh, al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al eh, neón, al flúor, al cloro, al argón, al azufre, al potasio, el calcio, ¿sí? Entonces son esto, no quiere decir que sean necesariamente todos, bueno, al menos sí son los que ya se descubrieron, pero sí, son los que hasta ahorita ya se descubrieron. Son todos estos. Que entonces, como ya dijimos, estos elementos químicos, la mayoría de ellos se encuentran en las estrellas. Entonces, cuando esas explotan, cuando mueren y explotan, pues liberan estos elementos químicos en toda, ¿no? En todo alrededor. Y algunos de estos, pues van a dar en el suelo de aquí de la biosfera. Entonces, por ejemplo, el hierro, el cobre, ¿no? El oro, los encontramos en su mayor parte en el suelo, porque cuando son liberados de las estrellas,
pues acaban en el suelo. Y entonces allí el suelo se, se enriquece de estos elementos que les sirven para para muchas funciones. Entonces, y así, y luego, pues entonces en todas las cosas que existen están estos elementos químicos. Por si quieren ver cómo explota una estrella, ahí lo pueden ver, hay un enlace que les tengo puesto allá, donde pueden ver cómo explota una estrella. A ver, ¿dónde está esto? Sí, entonces, ahí también chance para que al principio está un enlace para que vean cómo explota una estrella. Dice, se mira el video del enlace, ¿sí? Ahí pueden ver eso. Entonces, ahí está, entonces explota la estrella, libera estos elementos químicos en todo alrededor del universo. Gran parte de estos van a caer en la biosfera, ¿sí? Donde nosotros estamos. Y entonces, y también gran parte de estos se encuentran en el suelo. Otros se encuentran en... Ah, y cuando una planta, este, desarrolla sus frutos, eh, pues precisamente contiene los frutos, ¿no? Bueno, la planta en general, pero también los frutos tienen estos elementos químicos. Y bueno, toda la planta en sí, ¿no? Pero también los frutos. Y cuando nosotros comemos esos frutos, adquirimos esos elementos químicos en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, y algunos de esos elementos químicos nos pueden servir para la nutrición, ajá, para realizar diferentes funciones vitales, ¿no? En nuestro organismo. Entonces, nosotros, las plantas, todo lo que existe, todo completamente, tiene estos elementos químicos, todo. Incluso nuestro cuerpo, cualquier cosa que ustedes quieran imaginar, tienen estos elementos químicos. No hay ninguna cosa que no tenga estos elementos. Todo completamente tiene estos elementos. Algo, ahora sí varía, ¿no? O sea, algunos que tienen cierto elemento químico en abundancia, otros que tienen, mm, en los que abunda cierto elemento químico, ¿no? Entonces, pero en realidad todas las cosas tienen algunos de esos elementos. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, si tenemos aquí, hagan de cuenta que cómo se formaron las cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Hagan de cuenta que estos elementos químicos, o sea, la estrella al explotar, ¿no? Entonces, estos elementos químicos, las partículas de esos elementos químicos, si los juntamos, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea cierto elemento químico, como el carbono, ¿no? Por ejemplo, otro sea, por ejemplo, el nitrógeno, otro sea el oxígeno, etcétera, ¿no? El caso es que si juntamos las partículas de estos elementos químicos, formamos un objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua, la, una partícula del agua, se forma con dos partículas
Bueno, con 3 partículas de estos elementos químicos. 2 partículas del elemento químico llamado hidrógeno y una partícula del elemento químico llamado oxígeno. Entonces, estas 3 partículas forman una partícula del agua. Entonces, estas 3 partículas formarían una partícula de agua. Y por eso es que en química, en lenguaje científico, sobre todo en química, al agua se le conoce como H2O. ¿Por qué H2O? Porque tiene 2 partículas de hidrógeno. La H significa hidrógeno y la O significa oxígeno. Entonces tiene 2 partículas del elemento químico llamado hidrógeno y una partícula del oxígeno. Y cuando estas 3 partículas se juntan, forman una partícula de agua. El agua no podría existir si no habría hidrógeno y si no hubiera oxígeno. Si no existieran estos elementos químicos, el agua simplemente no existe. Entonces, para que el agua pueda existir, tiene que haber a fuerzas hidrógeno y también tiene que haber oxígeno. Y además tiene que haber 2 partículas de hidrógeno, no solamente una, 2. Porque si solamente hay una partícula de hidrógeno, no se formaría el agua como la conocemos. Sería diferente y obviamente no la podríamos beber, ¿no? Entonces, igual si el agua tuviera, por ejemplo, más oxígeno que hidrógeno, tampoco. Entonces, no, tiene que ser así. Tiene que ser 2 átomos, bueno, partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Así tiene que ser. No puede ser ni menos de hidrógeno ni más de oxígeno. Entonces, porque si fuera así, ya se formaría otra cosa. O sea, siempre se formaría una especie de líquido, pero ya no sería el agua neutra como la conocemos. Sería diferente, sería, por ejemplo, si tuviera más hidrógeno, el agua sería como ácida. Y obviamente ya no podríamos beberlo. Tal vez sí la podemos beber, pero ya no tendría el mismo efecto que como debe ser el agua, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, para que el agua sea neutra, así como debe ser, tiene que ser así. Ahora, si nos vamos así con otras cosas, con otros productos o cosas que existen, por ejemplo, si decimos la sal que usamos para cocinar, por ejemplo, también tiene elementos químicos. En el caso de la sal, tiene un elemento químico, tiene una partícula de un elemento químico llamado sodio, que se representa con Na. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver sodio con Na? Bueno, lo que pasa es que a veces algunos de los símbolos de estos elementos químicos no están en español, por decir. De hecho, no están de hecho, los símbolos no se basaron del español, se basaron del latín, más que nada. Entonces, por esa razón es que como decir Na, como que no tiene nada que ver con sodio, ¿no? O sea, Na, sodio, como que no tiene nada que ver, ¿no? Pero porque en latín sí, o a veces también se usaron en otros idiomas, ¿sí? Se usó el latín principalmente, pero también se usaron en otros idiomas. Entonces, de ahí se basan estos símbolos, ¿sí? Entonces, por eso es que no es So, porque podríamos pensar que si el elemento químico se llama sodio, su símbolo sea So, ¿no? Pero no, es Na, porque se basa de otro idioma, que no es español, que parece que tampoco latín. Entonces, por esa razón, ¿sí? Pero sí, cuando ustedes vean Na, significa sodio. Entonces estamos diciendo que la sal está compuesto por una partícula de un elemento químico llamado sodio y de otra partícula llamada cloro.
o mejor dicho, de la partícula de otro elemento químico llamado cloro. Ahí ahora, este sí se parece a como lo llamaríamos en español, ¿no? Porque su simbología es Cl, que pues sí, eso sí se parece a cloro, ¿no? Entonces, cuando veamos esto, significa sal. Se refiere a la composición de la sal. Una partícula de sodio y una partícula de cloro. Entonces, cuando juntamos estas dos partículas, formamos la sal, ¿sí? Un ejemplo más, por ejemplo, a ver, chance, ahorita cuál es la composición de este producto. Vamos a ver, vamos a obtener rápido, se me olvidó. Composición del hipoclorito de sodio. Era. Bueno, está acá. Ahora, aquí podemos observar esta composición química, que es NaClO. ¿Qué significa eso? Bueno, Na ya dijimos que se refiere al sodio, ¿no? O sea, es una abreviatura, ¿no? Una simbología de sodio. Aunque realmente no está en español, está en otro idioma, ¿no? Pero eso significa, Na significa sodio. Cl significa cloro. Y O significa oxígeno. Entonces, quiere decir que este producto está compuesto por una partícula de sodio, una partícula de cloro y una partícula, perdón, de oxígeno. Y ahora ustedes dirán, ¿y qué producto es este o qué cosa es esto? Bueno, esto que se compone por estos elementos químicos que mencionamos es el que se le conoce como hipoclorito de sodio. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de hipoclorito de sodio? Bueno, eh, también se le conoce como lejía. En lenguaje común se le conoce como lejía. Entonces, este hipoclorito de sodio es un nombre científico, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en su nombre común es lejía. Ahora, acá en México la mayoría de la gente lo conoce como cloro, simplemente como cloro. En México se le conoce comúnmente como cloro. O sea, lo que usamos eso para echarle al inodoro, ¿no? O cuando algo huele mal, le echas la lejía, ¿no? Ese clorito de sodio. Entonces, es ese famoso cloro, ¿no? Entonces, pero está mal, o sea, así le conocemos mayormente, ¿no? Como cloro. O algunos hasta que le dicen su marca, por ejemplo, le dicen alguna marca como Clorales o algo así, ¿no? Pero pero su nombre correcto común es lejía. Y su nombre científico es hipoclorito de sodio. Entonces, este compuesto tiene un átomo de sodio, un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Entonces, ese es ese famoso cloro, ¿no? Que usamos para quitar malos olores, ¿no? Incluso a veces hasta para en los trastes a veces, ¿no? Que si huele mucho, por ejemplo, a pescado o algo así, le echamos este líquido para que ya no siga oliendo este, tan fuerte, ¿no? Ajá, parece quite ese olor a pescado o ese olor fuerte. Entonces, pero realmente su nombre es hipoclorito de sodio, ¿sí? O sea, como le decía, normalmente lo conocemos como cloro, ¿no? Pero realmente es un nombre, se puede decir que es un nombre erróneo.
llamarlo cloro. ¿Por qué? ¿Por qué sería erróneo llamarlo cloro? Porque cloro realmente es un elemento químico, no un compuesto químico. O sea, y por lo tanto este producto, este, aunque sí es cierto que contiene cloro, pero no solamente contiene cloro, también contiene sodio y también contiene oxígeno. Entonces, cosa que, o sea, no es puramente, su composición no tiene solamente cloro, tiene también sodio y oxígeno. Por lo tanto, si le llamamos cloro, pues no es muy correcto porque este, es, es como que si dijéramos que es el único elemento que tiene, ¿no? Cuando realmente no es así. No solamente cloro contiene dos elementos más. Por lo tanto, este nombre, aunque como dijimos, ¿no? Es el nombre común, ¿no? O sea, es el nombre más común, sobre todo acá en México, pero realmente no debería llamarse. O sea, es como un error decir llamarlas. Entonces, es un poco mejor llamarle lejía, ¿sí? Cloro no tanto. Cloro como que sí, como que es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente este producto contiene más elementos que cloro, ¿sí? No solamente cloro, contiene más elementos. Ajá, sí, también a la sal se le llama cloruro de sodio. Ajá, su nombre científico, vamos a decirlo así, o químico, sería cloruro de sodio, ¿no? Ándale. Entonces, aunque realmente hay diferentes tipos de sal, la que conocemos para cocinar no es la única sal, hay un montón de sales, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el jabón o algunos artículos que usamos, por ejemplo, para limpieza, para lavar la cara, algo así, contienen algún tipo de sal, ¿sí? Entonces, el cloruro de sodio es solo un tipo de sal, pero realmente hay varios tipos de sal. Lo mismo pasa con el ácido. El ácido, por ejemplo, solamente conocemos al típico, ¿no? ¿Cómo se llama? A ese que le echamos allá al inodoro, ¿no? Para que se quiten las manchas allá, que están muy difíciles de quitar. Y a eso le llamamos ácido, ¿no? Pero realmente, hay varios tipos de ácido, igual. Hay un montón de tipos de ácido. ¿Sí? Entonces, si ustedes investigan más, o sea, estudian más, se van a dar cuenta que o no cualquiera, pero la mayoría de los compuestos químicos que contienen hidrógeno, o sea, en su composición empieza con un hidrógeno, es un ácido, ¿sí? Entonces, no solamente ese ácido, ¿no? Bueno, o sea, se le conoce, ¿cómo se dice? Industrialmente, vamos a decirlo así, se le conoce como ácido muriático, ¿no? Ese que le echamos al inodoro. Pero científicamente se le conoce como ácido clorhídrico. Y esto se representa con la siguiente simbología. Se representa con HCl. H significa hidrógeno y Cl significa cloro. Y esto es el famoso ácido muriático que usamos para el inodoro. Ese es su nombre industrial, ¿no? Así como lo encuentran en una tienda. O sea, con ese nombre lo van a encontrar en una tienda. Muria- Ahí está. Pero su nombre científico o químico es ácido clorhídrico. Y clorhídrico porque precisamente contiene cloro. ¿Sí? Por eso se llama así. Entonces, y así, todas las cosas que existen, como les decía, tienen estos elementos químicos, todo completamente.
El cuerpo humano, por ejemplo, contiene carbono. Bueno, contiene un montón de elementos, pero estos son los principales. Carbono, nitrógeno, oxígeno, y, a ver, bueno, entre otros, pero también podemos mencionar el calcio, sí, también el calcio también, potasio, bueno, un montón, claramente un montón. El hierro, ¿no? Etcétera, etcétera. Estos son algunos de los elementos químicos que contiene el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, todas las cosas contienen elementos químicos, ¿sí? Y como les decía, las plantas en sus frutos contienen algunos de esos elementos. Entonces, cuando nosotros consumimos esos frutos, este, pues transmitimos esos elementos químicos en nuestro organismo. Por ejemplo, el plátano, abunda, o sea, en la composición química del plátano, abunda el potasio. El plátano contiene potasio en abundancia. El potasio se representa con una K. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver K con potasio? Bueno, pues lo mismo que habíamos dicho, ¿no? No todos los elementos químicos están puestos en español o en latín. Entonces, por esa razón es que su simbología es K. Pero, sí. Entonces, aquí al decir K nos referimos al potasio. Entonces, el plátano contiene potasio en abundancia. Y así, la carne, por ejemplo, ¿no? La carne roja abunda en hierro. ¿Sí? Entonces, si queremos que nuestro organismo adquiera hierro, debemos que consumir carne, ¿no? También algunas frutas contienen hierro, pero la carne es la que principalmente contiene esto. Ahora el hierro a nosotros nos sirve de mucho. Gracias al hierro podemos, por ejemplo, tener, ¿cómo se dice? O sea, podemos evitar, por ejemplo, la anemia, ¿sí? Si nuestro organismo no contiene cantidad suficiente de hierro, podríamos llegar a tener anemia, o sea, falta de glóbulos rojos, ¿sí? Y eso obviamente va a ser perjudicial, ¿no? Para la salud. Bueno, entonces, entonces, el caso es que todas las cosas que existen contienen esos elementos, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que si creemos, por ejemplo, si creemos en Dios, por ejemplo, podemos decir que Dios, cuando hizo las cosas, se usó, dice que, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Dice que Dios hizo al ser humano por medio del suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Del barro. Y entonces, seguramente Dios que se aseguró que este barro contenga, pues, esos elementos químicos para que el cuerpo llegue a funcionar correctamente, ¿sí? Entonces, y luego, pues, ya se le añadieron otros elementos que, pues, importantes para que también, por ejemplo, el oxígeno es muy importante para la función, por ejemplo, como la respiración, ¿sí? Si nuestro cuerpo no tiene suficiente oxígeno, pues no podemos respirar, ¿no? Entonces, y pues los árboles mayormente nos proporcionan este oxígeno. Entonces, sí, por ejemplo, y luego vamos a ver sobre las células, y si ustedes se dan, y van a ver que, por ejemplo, en nuestras células, nuestras células también necesitan respirar. Así como nosotros necesitamos respirar, nuestras células también necesitan respirar. Mm, un elemento, o sea, una parte importante
de la célula por la, por la que ésta respira, o sea, por la que la célula respira, es lo que se le conoce como la mitocondria. La mitocondria es la parte de la célula que le permite respirar, así como a nosotros nuestros pulmones nos permiten respirar. En el caso de la célula, la mitocondria es la que contribuye a que ésta pueda respirar. Y estas mitocondrias necesitan oxígeno, ¿sí? Entonces, de hecho, también, así como los elementos químicos son una parte importante, este, de un cuerpo, bueno, de un cuerpo tanto vivo como no vivo, ¿no? Este, ahora las células también son una parte importante. Ahora, esto exclusivamente para los seres, para los cuerpos que están vivos, ¿no? Que tienen vida. Entonces, la célula es una parte importante para que exista la vida. Si no hay célula, no puede haber vida. Bueno, a ver, vamos a seguir. Bueno, ahora otra parte importante de los elementos son los átomos. De hecho, lo que estaba diciendo hace rato, que las partículas, estaba hablando de las partículas, ¿no? Bueno, una partícula vamos a decir, de un elemento químico, la partícula, partícula, la partícula más pequeña es llamada átomo. ¿Sí? Por ejemplo, si de los elementos químicos que estaba mencionando, eh, estaba diciendo que cuando explota una estrella, libera un montón de partículas de elementos químicos, ¿no? Ahora, eh, ¿a qué me refiero con partículas? Pues, pues, pues como grupitos, ¿no? Vamos a decirlo así, pequeños de estos elementos químicos. Entonces, ahora, estas partículas, estas partículas se les conoce, bueno, si estamos hablando de lo más chico, le vamos a decir átomo, ¿sí? Estamos hablando de una partícula la más pequeña que se pueden imaginar, le vamos a decir átomo, ¿sí? Ahora, por decir, hace rato les estaba diciendo de estas cosas, ¿no? Porque el agua, en ¿cómo se llama? La sal, el hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, etcétera. Ahora, les estaba diciendo partículas. Ahora, en lugar de partícula, vamos a decirle átomo, ¿sí? Entonces vamos a decir, que el agua, por ejemplo, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La sal tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, las partículas, a decir partícula, la partícula en química se le conoce como átomo. Si estamos hablando de la más pequeña, ¿no? que, que puede, que puede existir. Ahora, pero a su vez este átomo está compuesto por otras partículas mucho más pequeñas. Entonces, pero eso pues ya es algo que ni siquiera se puede ver con un microscopio. ¿Sí? El átomo sí se podría ver con un microscopio. Obviamente a simple vista no, es imposible, ¿no? Pero con un microscopio sí. Ahora, las partículas que están dentro de los átomos, eso no se puede ver ni siquiera con microscopio. Entonces, quiere decir que son, o sea, extremadamente pequeñas, ¿no? Diminutas, bueno, ni siquiera pequeñas, diminutas, ¿no? O sea, son así extremadamente pequeñas, diminutas. Entonces, que ni siquiera el microscopio más potente puede realmente alcanzar a ver. Entonces, pero sí por medio de experimentos, los científicos descubrieron estas partículas. Sí, se dieron cuenta, aunque no las veían físicamente, ¿no? Porque no podían ver el interior de un átomo, pero sí por medio de experimentos se dieron cuenta que el átomo contiene estas partículas. Y entonces hicieron diferentes representaciones de cómo se podría ver estas partículas en un átomo. Entonces, la más reciente y la más aceptada es que al átomo se le dibuja como si fuera una esfera, ¿sí? Y adentro del átomo se le dibujan unas órbitas, que vienen siendo como unos pequeños círculos, así. Y entonces, alrededor de estas órbitas se encuentran unas partículas, una de estas partículas. Vamos a dibujarlas de color verde, ¿sí? Entonces, aquí se encuentran estas partículas en el interior del átomo dentro de estas órbitas, que son estos como círculos, ¿no? Entonces, hasta estas de verdes vendría siendo todo esto que pinté, vamos a poner de color azul, ¿no? O morado, ¿no? Como morado, ¿no? Todo esto es el átomo, todo esto vendría siendo un átomo. Y esto vendría siendo el interior del átomo. Cómo se vería el interior de un átomo? En el interior de un átomo podríamos ver otras partículas más pequeñas que están en unas órbitas. Y a estas le vamos a decir, bueno, ahorita vamos a decir su nombre. Y luego acá en medio, allá en medito, hay algo que se le conoce como el núcleo. Sí, el núcleo. Y dentro de este núcleo se encuentran otras partículas. Vamos a dejarlas así como garabatos nada más porque no se puede dibujar bien. Entonces, ahí está. Entonces, alrededor están unas partículas, ¿no? Y luego, allí dentro del núcleo, que se encuentra precisamente en el centro del átomo, están otras partículas, ¿sí? Ahora, estas partículas que están alrededor del átomo y que están, bueno, o alrededor del núcleo, mejor dicho, y que se encuentran girando, estas de color verde, se encuentran girando, ¿sí? Entonces, se les conoce como electrones. Pues a esto le vamos a decir electrón. Ahí. A este le vamos a decir electrón. Y
a estos que están dentro del núcleo, le vamos a decir protón. O sea, cada uno de ellos. Entonces, todos estos que de color verde, ¿no? O sea, que aquí yo puse de color verde y que están girando alrededor del núcleo, les vamos a llamar electrones. Y los que se encuentran en el interior del núcleo, les vamos a decir protones, ¿sí? Ahora, también en el interior del núcleo hay otras partículas. No se ve aquí, o sea, va a ser un poco difícil dibujarlo, pero vamos a ver si podemos, pero aquí habría otras partículas. Y a estas otras partículas le vamos a decir neutrones. Neutrón, ¿no? Ahí está. Entonces, el neutrón se encuentra en el núcleo, al igual que el protón. Y el electrón se encuentra alrededor, ¿sí? Afuera del núcleo y alrededor de este, ¿sí? Entonces, está girando alrededor del núcleo, los electrones. Y los protones y neutrones se encuentran en el interior del núcleo, ¿sí? Ahora, algo que caracteriza a estas partículas que están en el interior de un átomo es que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa, y el neutro, pues como su nombre lo dice, neutrón, no tiene carga, es neutro. Entonces, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, ¿sí? Y entonces, con estas cargas se atraen unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, la razón por la que estos electrones no se salen del átomo, ¿por qué creen que estos átomos no se salen del átomo? Porque están atraídos a los protones, ¿sí? Haz de cuenta como un imán. Hagan de cuenta como un imán y un pedazo de hierro, ¿no? Más o menos así sería. Por ejemplo, si ustedes agarran un pedazo vamos a suponer que ese sea un imán, ¿no? Vamos a ver cómo se dibuja el imán, pero vamos a suponer que ese sea un imán, ¿no? Ese sería un imán y aquí, entonces, vamos a dibujar acá una cosa de color, como una manecilla, pues, de color, de hierro. O sea, de hierro, no de color, digo de hierro. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esta manecilla de hierro cerca de un imán? ¿No es cierto que se va a traer ahí? Entonces, sí, es lo que va a pasar. Entonces, esta manecilla siempre va a buscar atraerse al imán, ¿sí? Lo mismo pasa con los electrones y los protones. Los electrones que están girando alrededor, sobre todo los que están cerca del núcleo, o sea, aquí tenemos al núcleo, ¿no? Entonces, sobre todo los que están cerca, ¿no? Los que están lejos, no tanto. Ya como que mientras más se alejen del núcleo, como que van perdiendo atracción hacia los protones. Pero los que están cerquita, ¿no? Vamos a decir, los que están cerca del núcleo. Por ejemplo, vamos a suponer que esto sea el núcleo, ¿no? Entonces, los que están cerca, por ejemplo, vamos a decirlo acá, vamos a dibujar por ejemplo, electrón, pues va a atraer fuertemente a los protones. Aquí estarían los protones, ¿no? Entonces, este electrón, como está cerca del núcleo, va a tener una atracción fuerte hacia los protones, ¿sí? Y debido a que este es negativo y estos son positivos, ¿no? Entonces, cargas, como lo dice la famosa ley de los signos, ¿no? Que o de las cargas. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, cargas que tienen, ¿cómo se dice? Vamos a decir signo contrario, se atraen y cargas que tienen el mismo signo se repelen.
Entonces, por lo tanto, como ¿cómo se llama? El electrón es negativo y los protones son positivos, tienen diferentes cargas, entonces se van a atraer, ¿sí? Entonces, por esta razón, perdón, es que este electrón no se va a salir del átomo. O sea, va a estar girando, pero nunca se va a salir del átomo, ni de su órbita. No se va a salir ni del átomo ni de su órbita, porque por la atracción que está teniendo con respecto a los protones, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el que esté por aquí. Con el electrón o electrones, puede ser uno. En una órbita podría haber en electrón, no podría haber más de uno. Hay átomos que tienen solamente un protón, perdón, electrón en una órbita y hay que tienen dos o hasta incluso hasta más. Vamos a dibujar uno más. Ahí está. Entonces, ¿pero qué pasaría si si un átomo tiene varias órbitas? Pues mientras más se aleje de los protones, como que va perdiendo atracción, ¿no? Por ejemplo, suponiendo el electrón o electrones que se encuentren, por ejemplo, ya en la tercera órbita, como que ya la fuerza de atracción ya no va a ser tan potente, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no se va a atraer tanto a los protones. Entonces, estos sí se podrían salir del átomo, porque ya no tienen tanta atracción hacia los protones. Y estos de aquí que están cerca, no, sería muy difícil que se salgan del, del átomo. Pero ya los que están lejos, esos sí se podrían salir, ¿sí? Esos sí se podrían salir. Entonces, ahí está. Entonces, así es lo que sucede en el interior de un átomo. Entonces, así se vería el interior de un átomo y eso es lo que sucedería ahí. ¿Qué sucedería? Pues que hay electrones que están girando atraídos a los protones, ¿no? Entonces, ahora, como les decía, los elementos químicos, los átomos de los elementos, o el átomo de... Ah, por cierto, la forma o la composición de física de, de los átomos, de los elementos químicos, no es la misma. Por ejemplo, si se trata por ejemplo, del elemento químico llamado hidrógeno, va a ser así como voy a dibujarlo ahorita. ¿Cómo se vería el interior de un átomo del elemento químico hidrógeno? Bueno, este sería un átomo de hidrógeno. Aquí tenemos ¿cómo se dice? Al, ahí, al núcleo y aquí tenemos a la órbita. Si nos damos cuenta, en este átomo de hidrógeno solamente tenemos una órbita y solamente vamos a tener a un electrón. No tenemos más, solamente uno. Y también solamente tenemos un protón, ¿sí? Solamente tenemos un protón. Pues sí, también tendríamos solamente un electrón. Vamos a dejarlo de gris. Ahí está. El de gris vendría siendo el electrón, el de azul vendría siendo el protón y el de verde vendría siendo el electrón. ¿Sí? Entonces, este sería un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces podemos ver que el hidrógeno, una partícula de hidrógeno, o sea, un átomo de hidrógeno, solamente contiene un protón y solamente contiene un electrón, ¿sí? Ahora, si decimos el átomo por ejemplo, de otro elemento químico, se va a ver diferente. De hecho, fíjense bien, de hecho aquí en la tabla periódica les dice cómo se podría ver el átomo de cierto elemento químico. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la tabla periódica que les había mandado? Fíjense bien.
Aquí arriba de donde está el símbolo podemos ver unos números. Por ejemplo, acá donde dice la H, que vendría siendo el hidrógeno, aparece un número 1 arriba. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que o sea, que el elemento, mejor dicho, que el átomo de este elemento, solamente contiene un protón, ¿sí? O sea, ese número que aparece arriba se refiere a la cantidad de protones que tiene el átomo de ese elemento químico. Si nos vamos, por ejemplo, con el helio, que es el que está en sentido contrario, este, podemos ver que arriba aparece un 2. ¿Qué significa eso? Que el átomo de helio contiene 2 protones, ¿sí? De hecho, aquí, por ejemplo, podemos, aquí, parece que les puse acá un simulador, si no me equivoco, vamos a ver, para que construyan un átomo. Sí, en ese simulador ustedes pueden construir un átomo. ¿Cómo? Pues ir disminuyendo o aumentando protones. Si ustedes van aumentando o disminuyendo estos protones, van formando diferentes elementos químicos, o los átomos de diferentes elementos químicos. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí. Parece que sí lo puse, me acuerdo. Sí, ahí está. Donde dice juega con este simulador construyendo un átomo. ¿Sí? Ahí está. Háganle clic allí para que vean. Ahí en la página 2 hay una parte que dice juega con este simulador construyendo un átomo. Y allí les va a aparecer un átomo. Y ustedes van a ir construyendo átomos de diferentes elementos químicos. Ya entraron allá. Fíjense, véanlo. Dice juega construyendo un átomo. Y abajo hay un enlace. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Bueno, se da cuenta, aquí tenemos como que charolitas, vamos a decirlo así, que contienen protones, neutrones y electrones, ¿no? O sea, en el primer ahí recipiente, tenemos a los protones. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es agarrar un protón y ponerlo ahí ¿cómo se dice? Ahí donde está la X. Ahí donde está la X vendría siendo ¿cómo se llama? El, el núcleo. Esa X vendría siendo el núcleo. Entonces, si ustedes agarran una de estas pelotitas de protones y lo ponen ahí donde está la X, y ya les va a aparecer un nombre. Les va a aparecer hidrógeno. Quiere decir que ustedes cuando pusieron ese protón de ese protón allí en el centro, en el núcleo, ya con eso ya formaron un hidrógeno. Ahora hagan lo mismo con el electrón, pero ese va a ir en la órbita, ¿no? Entonces agarren ahorita la pelotita de electrón y lo pongan en la órbita. Ahí está. Entonces ya se formó un átomo de hidrógeno que tiene un protón y tiene un electrón. Y ahora agarren una pelotita de los neutrones y se lo ponen ahí donde está ¿cómo se llama? El hidrógeno, el protón. Y ya está, ya con eso ya tienen un átomo ¿cómo se llama? De hidrógeno. Ahora, ¿qué pasaría si le agregan una pelotita de protón ahí donde están las otras? Ahí en medio, en el núcleo. ¿Qué pasa si agarran una pelotita de protón y se la agregan ahí en el núcleo? ¿Qué pasa? A ver, háganlo para que vean. Agarren una pelotita de protón y agréguenselo al núcleo. Se dan cuenta, ahorita cambia el nombre, ya no es hidrógeno. Ahorita automáticamente se transforma a helio, ¿sí?
¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando aumentan o disminuyen los protones, vamos cambiando ¿cómo se llama?, de elemento químico, ¿sí? Entonces, y es precisamente lo que muestra la tabla periódica. Entonces, si nosotros llegáramos a poner, por ejemplo, vamos a decir, ¿dónde está el cobre? Por ejemplo, el cobre lo pueden representar con el símbolo Q, o sea, una C y una U. Ahí está. Por ejemplo, aquí en el cobre nos dice que tiene 29 protones, ¿sí? O sea que ustedes para representar un átomo de cobre tendrían que ir poniendo 29 pelotitas allá en medio, en el centro, o sea, en el núcleo. Entonces, así se formaría el átomo de cobre. Y luego, por ejemplo, este que dice aquí, ¿qué? Livermorio, o por ejemplo, ¿qué? Oganesón, tiene un montón de protones, ¿no? Por ejemplo, el oganesón tiene 118 protones, ¿sí? Entonces, así se van formando estos elementos químicos, ¿no? Entonces, mientras más protones tengan, va cambiando si solamente tiene un protón, se llama hidrógeno. Si le vas aumentando protones, va cambiando de elemento químico, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda?